Listo, perfecto. Bueno, madre mía, el cafecito que nos vamos a tomar hoy va a ser además así como que vas a querer más, pero no te preocupes, que ya sabes que una sexóloga nunca deja medias y te voy a dejar que hagas muchas otras cosas. Sobre todo porque la persona que traemos hoy nos va a enseñar vivir en este mundo. Si es que solo se puede vivir en este mundo en el siglo XXI si sabes cosas de negocios y de marketing. Y es que él es un gran mentor, tanto en marketing como en negocios, y cómo las dos cosas van relacionadas. Vais a escuchar su historia y vais a alucinar. Él es Álvaro Mendoza y para mí es un placer poder presentarle aquí hoy porque estoy aprendiendo de él de lo más, otro de mis mentores. Muy buenas, Álvaro. Hola Rosa, un placer estar aquí compartiendo con tu gente y bueno, qué mejor que poder compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias y así inspirar y ayudar a otras personas en este andar de los negocios. Yo comentaba que los negocios y el marketing va bastante relacionado porque hay gente que suele creer que poner un negocio es como que ya está todo hecho, todo se vende y que no hay que hacer nada más. Pero tú con toda la experiencia que tienes durante todos estos años de trayectoria, sabes que las personas cuando emprenden a veces cometen muchos errores. ¿Cuáles son los errores más habituales que tú has visto en el tema del negocio? Bueno, efectivamente acabas de mencionar uno y eso es uno grande, el hecho de creer que uno empieza un negocio, abre las puertas y los clientes van a llegar como por arte de magia. Eso ocurría anteriormente en la época quizás de nuestros abuelos o los padres de nuestros abuelos que abrían la tienda y les llegaba la gente porque realmente no había mucha competencia, no había mucha oferta, no había necesidad de tener tanto trabajo de visibilidad. Además, siempre estábamos congregados en grupos mucho más pequeños, pero hoy en día, si tú abres tu tienda o tu sitio web, pues eres prácticamente invisible con tanta otra gente que está compitiendo no solamente por tu mismo mercado, sino por otros intereses, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día no basta con abrir la tienda virtual o la tienda física, tienes que tener toda una estrategia de comunicación para que tú puedas hacer salir tu mensaje al público correcto utilizando los medios correctos. Y esta parte es supremamente importante porque aquí el juego es un juego de visibilidad. Tú puedes ser el mejor consultor del mundo, puedes ser el mejor sexólogo o sexóloga del mundo, pero si nadie te conoce, pues no vas a tener la posibilidad de inspirar a otros o de ayudar a otros o de ayudarle a los problemas que esté teniendo la otra gente. Entonces, el juego es de visibilidad, el juego es de posicionamiento. ¿Cuál es la diferencia entre visibilidad y posicionamiento? Visibilidad es cuando la gente te ve que estás ahí afuera y estás activamente llegando a la gente, pero el posicionamiento es cómo te ve la gente en contraste con otras personas. Entonces, la pregunta fundamental que se hacen nuestros clientes es ¿por qué contratar los servicios de X sobre cualquier otra alternativa que exista en el mercado? Y si tú mismo no sabes cuál es ese factor diferencial, qué es eso que se te posiciona de una forma diferente, pues el cliente final ni te va a escoger a ti, ni te va a escoger a nadie, o muy posible tampoco contrate a otra persona o contrate directamente a la competencia, pero si tú no tienes una estrategia clara de posicionamiento y diferenciación, pues te va a quedar muchísimo, muchísimo más difícil eh, que se llene tu tienda o tu consultorio, o que esté lleno de pacientes, etcétera, etcétera. Álvaro, con esto que acabas de decir, me ha entrado una pregunta, porque dices que visibilidad no es lo mismo que posicionamiento. Incluso me imagino que el posicionamiento puede ir relacionado más con el proceso de la autoridad. ¿Qué es lo que sucede? Porque fíjate, yo estoy, a ver, entiendo que hay que ser visibles, pero no a costa de todo. Y te voy a explicar un ejemplo que te va a parecer muy básico. O sea, con esto del proceso del TikTok, de los Reels, yo creo que no vale todo. Y cuando digo que no vale todo, he visto a compañeros que ejercen terapia de pareja, ¿no? Temas de sexología, tener que conseguir ponerse unas bragas y enseñarlas para demostrar que llevan esas bragas, ¿no? Y entonces, a mí pues da visibilidad. De hecho, sí puedes tener 200.000 reproducciones porque has estado enseñando las bragas. Pero creo que no va relacionado con el posicionamiento. Y me da la sensación de que cuando a veces pensamos en marketing como que todo absolutamente vale sin dar ningún tipo de apuesta de valor y que luego podemos provocar ciertas distorsiones de posicionamiento en nuestra cabeza. ¿Es necesario ser visibles a costa de todo o deberíamos de poder escuchar ese tipo de visibilidad
un poco dirigidos por un mentor o alguien que sepa cómo poder hacer las cosas? Indiscutiblemente la respuesta correcta es la segunda. O sea, tú tienes que dejarte guiar por un mentor que te ayude en la parte de posicionamiento, porque no simplemente estar por estar. Ir a hacer payasadas en TikTok sin ningún ton ni son ni algo que sea estratégico que te vaya a traer más clientes o más pacientes, pues no tiene ningún sentido. De hecho, puede causar el efecto completamente contrario. Sobre todo si tú eres un profesional independiente, o en el caso tuyo y de tu grupo que son sexólogos y se dedican a esta parte, pues lo uno no le está agregando a nada. Tú tienes que dar es contenido de alto valor, como te he visto que, por ejemplo, tú haces en Clubhouse, donde das contenido de alto valor y realmente mueves a la gente a que se vea de una forma completamente diferente para que analice lo que están haciendo. Ese es el tipo de visibilidad que tú quieres. De hecho, yo he estado en otras salas de otras personas que hablan, hay salas en Clubhouse de gente que habla cosas, temas parecidos al tuyo, pero el enfoque es completamente diferente. Y si compara uno una persona con la otra, pues tú estás armando un posicionamiento experto que los otros no están haciendo, y por eso es que tú estás moviendo tanta gente hacia tu tribu o tu rebaño, o como lo queramos llamar, es precisamente porque le estás dando lo que están necesitando. Cuando uno se dedica a proveer soluciones a problemas que nuestro nicho de mercado está haciendo y lo hacemos realmente de corazón con la forma, con el ánimo de ayudar, eso se nota. Mientras que si tú lo único que te dedicas a hacer es atraer la atención a costa de cualquier cosa, pero sin una estrategia detrás, pues la gente te va a la diferenciación que estás logrando no va a ser la más adecuada. Otro ejemplo que te puedo dar es, por ejemplo, cuando la gente se trata de diferenciar por precio. Eh, sí, sobre todo en todo lo que tiene que ver con servicios profesionales. Si yo tengo a dos profesionales, digamos, de tu sector, y yo quiero contratar los servicios de alguno de ustedes dos, y yo veo que una persona está cobrando el doble de la otra, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Por qué esta cobra el doble? ¿O qué tendrá de malo esta persona que está ofreciendo muchísimo más barato? O sea, debe ser de mucho menor calidad lo que está ofreciendo. Entonces tenemos que aprender a jugar eso, porque el posicionamiento no es posicionarse como el más barato. De hecho, es contraproducente hacerlo si lo que tú estás tratando de posicionarte es como un experto en tu materia. Y en ese caso tienes que buscar es por el high-end. Iba a decir que eso puede llegar a resultar muy caro, ¿no? O sea, si te consigues posicionar como el más barato, va a salirte bastante caro porque siempre puede venir alguien que sea más barato que tú y entonces tú tengas que seguir rebajándote y al final pues que gane más la persona que viene a limpiar a tu casa que lo que tú estás haciendo por poder hacerlo, ¿no? Que es que a veces se nos va un poco la pinta. Total, total. Yo te doy un ejemplo. Hace muchos, pero muchos años yo ofrecía un servicio, haz de cuenta que era como una membresía, una recurrencia. Yo lo llamaba Club de Marketing. Y en aquella época la membresía realmente era muy económica. Creo que costaba $47, digamos que sean 47 euros. Y en esa época salió un competidor con exactamente el mismo concepto, las mismas características, básicamente se copió tal cual la oferta que yo tenía y lo lanzó en 17. Entonces, mientras que yo estaba en 47, estaba en 17. Una persona que no tiene experiencia, hubiera dicho, uff, me toca bajar el precio porque si no me van a desbancar. Y yo hice exactamente lo contrario. Apenas yo vi este fenómeno, lo que hice fue duplicar mis precios, de tal manera que se notara más la brecha entre un consultor y el otro consultor, de tal manera que si él antes lo estaba ofreciendo a la mitad del precio de lo mío, ahora lo está ofreciendo a la quinta parte. Entonces la diferencia es muy grande. Él lo ofrece a 20, yo lo ofrezco a 100. No hay lugar a comparaciones. Ahí cuando tu cliente ideal te va a comparar es como si estuviera comparando peras con manzanas. Y si entran a un lugar y entran al otro, se da cuenta muy rápido que acá la cuestión no es de precio, sino el valor y la experiencia que te pueda transmitir otra persona cuando tú ingresas en los programas de él o de ella. Es ¿Por qué, así de sencillo. por qué creemos que la experiencia que siempre decimos, ay, yo quiero gente con experiencia, yo que me lo expliquen, que tenga experiencia y luego nos cuesta aceptar la experiencia o el bagaje profesional que esa persona ya tiene
para poder aprender de ellos y entonces decir, no, 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 quita, quita, ya aprenderé yo solo, ¿no? ¿Sabes? Porque eso es algo que se hace mucho. A mí me encanta leer libros, pero me encanta leer libros porque creo que ya me estoy chupando toda la experiencia de esa gente que necesito años para poder conseguirlo, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué es como una sensación de orgullo desde mi punto de vista, que a lo mejor estoy confundida, que la gente diga, pero si esto es así, es fácil, no quita, que ya lo haré yo? ¿Por qué despreciamos esa experiencia que podría hacer que nosotros creciéramos muchísimo antes y más rápido? Mira, realmente cuando una persona tiene experiencia, quiere decir que ha cometido muchos errores. Ujú. Y en la medida que tú has cometido errores, y si eres de las personas que aprende de ellos, tú simplemente corriges y vuelves a corriges el curso para seguir teniendo resultados. Y vas a seguir teniendo errores y vas a seguir aprendiendo de los errores. En resumen, la madre de todos los aprendizajes está en la experiencia, en los errores que has cometido y cómo has afrontado esos problemas. Si tú pretendes adquirir el conocimiento solamente gratis y solamente tratando de empaparte toda la información y nunca pasas a la acción, nunca vas a cometer errores, pero nunca va a salir adelante tu proyecto. Por eso es tan importante invertir en el conocimiento. ¿Cómo puede transmitir uno invertir en conocimiento? Por ejemplo, el ejemplo que tú dabas, tú lees muchos libros porque en la medida de que esos libros estén escritos por una persona que tiene experiencia, te la está trasladando esos conocimientos tú al leerlo y tú puedes llegar y aplicar y evitar los errores que otras personas están cometiendo. Entonces estás ahorrando la curva de aprendizaje, estás siendo alertado de errores comunes que la gente comete para que tú no lo cometas, pero eso tampoco te va a hacer inmune a los errores. Vas a seguir cometiendo errores independientemente de que compres la experiencia de otras personas. Incluso esas personas que tienen experiencia, seguimos cometiendo errores. Yo sigo cometiendo errores todos los días, pero afortunadamente aprendo de ellos y en la medida que yo aprendo y puedo transmitirle a la gente que yo mentoreo esos errores para que no los cometan o para que estén preparados porque tarde o temprano los van a cometer, ahí es donde marca una diferencia bastante grande. ¿Cuáles son las experiencias más llamativas que ha aprendido Álvaro Mendoza a lo largo de su vida que gracias a ello ha podido enseñar a otros? Mira, yo creo que una de las principales cuestiones ha sido en el juego del posicionamiento, es dar mucho valor sin esperar nada a cambio. Dar mucho valor sin esperar nada a cambio. Cuando tú das y das y das y estás dando contenido de valor, se te va a devolver con creces automáticamente, multiplicado por 10, multiplicado por 100. Entonces uno tiene que tratar de aportar lo máximo, que la gente después va a llegar y eso se va a regresar. Otro de los aprendizajes supremamente importantes es que el poder de en los negocios, y yo creo que también en la vida, es el poder de las relaciones. Cuando tú te relacionas incluso con tus competidores y en vez de verlos como competencia, los ves colegas que puedes colaborar. Ya no estás no estás tanto de competencia, sino de competencia. Es decir, vas a ver cómo colaborar con tu competencia. Y eso es una mentalidad que no es común y menos en el mundo de los negocios, pero por algún fenómeno que no me sé explicar, en Internet este fenómeno de las colaboraciones es completamente diferente y sí se logra dar eso sin tener esos celos profesionales de que quién es más, quién es mejor. No, simplemente si tú llegas al mismo público objetivo que yo estoy tratando de llegar, ¿por qué no unimos sinergias para que tú crezcas, para que yo crezca y sobre todo para que crezca el mercado? Y ahí es donde está la riqueza. Y eso yo creo que ha sido un aprendizaje muy grande. Ahora, esto que te acabo de decir, hay que tomarlo también con cierta calma, porque si bien yo soy de ese pensamiento de la colaboración, del crecimiento mutuo y del mercado, hay gente que directamente aprovecha esa situación y se te va a aprovechar de ti, se va a aprovechar de tus conocimientos, de tus contactos. Después de que te saca todo lo que te quiere sacar, entonces te pega una patadita por el trasero, chao, chao, ya no te necesito. Y eso sucede, y eso me ha pasado más de una vez en mi carrera profesional, pero a mí afortunadamente eso no me preocupa. ¿Y cómo lo Lo distingues? que Claro, no, porque eso es muy creo difícil. que eso a mí también me ha sucedido más de una ocasión. De hecho, siempre pienso, parezco boba.
esto es la última vez que me lo hacen. Pero es que como no me sale ese tipo de funcionalidad, ¿no? Y entonces a mí lo que me sale, donde me siento cómoda es directamente desde la entrega, pues ya he aprendido a asumir, bueno, pues si algún día pues tú directamente te quieres ir y quieres conseguir aprovechar, bueno, pues los caminos son muy cortos, ¿no? Ya nos encontraremos o sean suficientemente largos como para que no volvamos a cruzarnos, ¿no? Pero ¿cómo lo reconoces tú? Porque a lo mejor ya reconoces y me das una pista a mí y a todos los oyentes para decir, ojo, que a veces el lobo se disfraza de cordero. Ay, ya quisiera yo tener la fórmula mágica para eso, pero a veces es imposible. A veces es imposible, es absolutamente imposible. Uno confía ciegamente en la otra persona. Y de hecho, no sé si te ha ocurrido, pero a mí me ha ocurrido, de que todo el mundo sabe que te la están jugando por detrás y todos saben menos tú. Es como cuando estaba uno en el colegio y uno sabe que la novia le está siendo infiel. Todo el colegio sabe, todo el mundo sabe menos uno. Y cuando uno cae en cuenta, pues ya es muy tarde, ya el daño ya está hecho. Entonces es muy difícil. eh, Tiene uno simplemente que irse preparando para este golpe. Lamentablemente yo soy una de mis debilidades es que yo soy como demasiado sentimental y a mí cuando un supuesto amigo me clava el cuchillo en la espalda, a mí es algo muy personal, ¿sí me entiendes? O sea, como que me llega ese dolor al alma porque nunca me imaginé que me lo fueran a hacer. Pero bueno, ya he aprendido, ya como que el corazón se ha endurecido y pues aprende uno de golpe tras golpe tras golpe y ya hoy en día pues a mí nada de este tipo de cosas me sorprende. Pero lo interesante es que mi esencia no ha cambiado. Yo creo que ha sido más lo positivo que he recibido con tener esa modalidad de dar y dar y dar sin esperar a recibir que los golpes que me han dado la gente que ha querido aprovecharse. Y pues para mí, pues realmente esto vale la pena. Ahora, cuando uno es mentor, ¿qué es lo que yo no entiendo de la gente? Para mí, uno de los orgullos más grandes es cuando el alumno supera al maestro, cuando el alumno ya no necesita al maestro para poder volar solo. Para mí eso me llena más de orgullo que cualquier cantidad de dinero que esté yo recibiendo. A mí lo que me molesta y que realmente y ha sucedido y seguramente te ha sucedido a ti o a los que nos está escuchando, es que tu alumno se convierte en un maestro y cuando ya no te necesita a ti, te pega la patadita por el trasero, pero adicionalmente se dedica a ver cómo te va a destruir y te va a hundir. Eso es la parte que yo no estoy de acuerdo. Para mí felices que se volvieron mejores, que el alumno se volvió mejor que el maestro, qué mejor señal de que lo que yo estoy haciendo está bien. Pero cuando ya lo tornan en contra de uno, ahí es donde, ahí sí ya no jugamos. Ahí sí ya las cosas son completamente diferentes. Te entiendo, Álvaro, te entiendo. De hecho, en vez de que nos pongamos en esa escasez, que eso me provocaría una mala hostia tremenda y entonces hoy vamos a estar en Total. felicidad. Has hablado de colaboraciones y justo lo que tú sabes hacer muy bien es esa colaboración y sobre todo ofrecer oportunidades al resto de la gente y acabas de hacerlo en una edición de SET Emprendedores Digitales. Cuéntanos un poquito cómo aparece, que surge, no es la primera edición, sino que ya ha pasado más ocasiones. Cuéntanos un poquito para todos los miembros de la tribu, porque yo ya les digo desde aquí que sí o sí, luego voy a decirles cómo tienen que comprar y reservar su entrada porque me parece bárbaro y espectacular lo que has hecho. Excelente, Rosa. Mira, fíjate que este evento de Somos Emprendedores Digitales empezó como un evento anual de nuestra propia tribu presencial en España. Uh-huh. Y se hizo como, si la memoria no me falla, 3 o 4 veces presencial en España y pues el éxito fue absoluto. Viajaba gente de todas partes del mundo y de todos los rincones de España. Todas las veces lo hicimos en Galicia, en Vigo, que no es como el sitio obvio para hacerlo. La gran mayoría de los eventos se hacen en Madrid, pero aún así la gente se pegaba al viaje y era absolutamente espectacular. Lamentablemente, a partir de la pandemia que empezó el año pasado, pues ya no pudimos hacer el evento presencial y nos planteamos la pregunta, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que llevarlo virtual de alguna forma y tratar de replicar el éxito que tenemos presencialmente, tratar de replicarlo online, pero para hacerlo online tenemos que tratar de revivir esa parte experiencial que se vive en los eventos presenciales. Y lo logramos, fue un completo éxito
y la primera edición virtual fue en septiembre del año pasado. Igual formato, 3 días. Y luego, a comienzos de este año, que fue cuando yo descubrí el gran poder de Clubhouse y empecé a reencontrarme con algunos colegas que habíamos perdido la pista por muchos años, y me reencontré muchísimo talento, dije, tenemos que adelantar el evento de Somos Emprendedores Digitales. No podemos, somos emprendedores digitales, no podemos esperar a hacerlo una vez al mes, hay que hacerlo varias veces porque el formato digital lo permite. Hicimos uno en febrero y pues fue espectacular. O sea, si el de septiembre fue bueno, el de febrero fue espectacular. Y decidimos organizar el siguiente, básicamente por petición de la gente que estaba participando. Ya en 20 días empieza el evento. El evento va a 14, ser 15 y 16 de mayo, ¿verdad? 14, 15 y 16 de mayo. Vamos a tener el honor de contar con tu presencia como speaker y vamos a hacer en total 20 expositores, cada uno líder en su sector, con diferentes grados de experiencia en el mundo de los negocios, con diferente enfoque, y pues básicamente van a estar exponiendo libremente sus experiencias, que era lo que estábamos hablando al comienzo, sus experiencias, nos van a cortar la curva de aprendizaje, nos van a decir qué es lo que está funcionando hoy y no ayer, qué es lo que está sucediendo en la actualidad, y pues van a ser 3 días que van a ser una experiencia única. Vas a ser transformado por la calidad de la información que vas a recibir, pero más que la información que te garantizo que es calidad, es el poder de las relaciones que potencialmente vas a poder hacer aquí. Vas a conocer gente con perspectivas diferentes, con las cuales eventualmente tú puedes hacer alianzas o conseguir clientes o conseguir proveedores. Pero la premisa básica de este evento es con que tú solamente aprendas una idea, saques una idea y llegues al lunes siguiente y lo implementes, el potencial de cambio de tu negocio y de tu empresa va a ser fenomenal. Entonces, pues es un evento que esperamos inspirarte, darte todos los conocimientos, traer a toda una parrilla de expertos que te van a mover el piso e indiscutiblemente vas a ver el negocio desde una perspectiva completamente diferente. Y claro, una de las cosas que yo veo que no es solo gente que tenga un negocio que a veces nos planteamos, bueno, tengo que facturar millones de euros, sino que a veces tienes algún tipo de trabajo como, yo que sé, copy, o estás siendo coach ahora y sabes que tienes que conseguir estar, o emprendedor, o quieres arrancar algo, y eso también tiene que estar ahí, porque es que ahora mismo los negocios, si no son además digitales, porque pueden ser totalmente offline, pero como no estén dentro del mundo digital, tú lo has dicho antes, no vas a tener un proceso de visibilización. ¿Qué tipo de, tú que sabes todos los títulos, qué vamos a aprender? Así, unas pinceladas. Ya sé que luego vamos a tener que implementar y escuchar y demás. Y yo ya me veo, me sienta mal esto de no dormir, Álvaro, ¿eh? Menos mal que yo veré las emociones y demás, porque yo y algunos pues estaré ahí con ojeras, no sé, a ver cómo lo hacemos con pinzas o algo para que no se nos note. ¿Qué es lo que vamos a aprender, Álvaro? Mira, básicamente giramos en torno a 4 ejes temáticos. Los primeros 3 tienen que ver con marketing y negocios y básicamente es cómo prospectar, es decir, cómo traer más potenciales clientes hacia nuestro negocio o potenciales pacientes hacia nuestras consultas. Luego, el segundo foco es el de la conversión, es decir, cómo hacemos para convertir a esos prospectos en clientes. El tercer eje es la parte de fidelización. Entonces, la fidelización, el cuento sigue así. Traemos prospectos, los convertimos en clientes. Una vez los convertimos en clientes, queremos que sean clientes no de una sola vez, sino que nos compren más y más seguido, que ahí es donde está el verdadero poder transformacional de lo que podemos hacer. Y el verdadero dinero y el verdadero negocio están en las compras repetidas de tu gente. Y finalmente, cuando tú tienes una persona que la tienes fidelizada, que ya es fiel a ti, que te ha comprado más y más seguido, ellos se van a convertir prácticamente en los embajadores de tu marca o evangelizadores de tu marca o como los quieras llamar. Y ellos van a ser fuente constante de nuevos prospectos para convertir en clientes y cerrar el ciclo. Básicamente vas a tener un flujo ilimitado de clientes de esta forma. Y el cuarto foco, que no por último sea el menos importante, de hecho yo creo que es el más importante de todos, es todo lo que tiene que ver con el tema de la mentalidad. El 80 al 90% del éxito en cualquier cosa que tú hagas en la vida, bien sea a nivel personal, profesional o de negocios,
está basado en la mentalidad. Si tú tienes la mentalidad equivocada, no vas a llegar muy lejos. Si tú, era lo que hablamos al comienzo, si tú tienes una mentalidad de escasez, lo único que te va a rodear es la escasez. Si vas a tener mentalidad de abundancia, te va a llover la abundancia. Si tú tienes una mala relación con el dinero, tienes que quitarte todas esas telarañas para poder ofrecer tus servicios al precio que te mereces, porque en la medida que tú puedas cobrar lo que te mereces y además alto, más gente vas a poder llegar a transformar con tus conocimientos, con tus mentorías, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente esos son los 4 temas básicos. Y ojo que lo importante de cada una de estas conferencias es que no van a estar basadas en la teoría y en el bla, bla, bla. Eso se ve en muchos congresos y conferencias, sino que todo está basado en la experiencia de cada uno de los conferencistas que van a participar. Y son gente que efectivamente son emprendedores, tienen sus empresas, tienen conocimiento para dar y para aportar en sus respectivos campos. Y eso hace que esto sea absolutamente invaluable. Bueno, a mí así me parece. De hecho, para mí fue un honor que me llamaras y me llamaras a filas. De hecho, todavía la cliente que está detrás me oyó gritar porque me tuve que retrasar, porque me hizo una ilusión tremenda estar al lado de compañeros de esa magnitud y de ese poder en el escenario. Así que te prometo desde aquí que haremos todo lo que se pueda, sobre todo dándoles la vuelta. Algunos, fíjate, te pongo en un antecedente, trabajo con la mentalidad con Eli Romero, con sus chicas, ¿no? Y entonces no se han aprendido mi nombre. Pero esa es la que hace, la que te pregunta que cómo te palpita el coño, ¿no? Así que imagínate cómo ha sido el proceso de cambio, luego ya van diciendo el nombre, ¿no? Pero sí es verdad que podemos, y yo sé que ahí se va a aportar muchísimo valor y que simplemente, aunque no estuvieran, solo por escuchar una versión distinta para empoderarse, para que cambiara un poco la mentalidad, porque a veces creemos que nos lo tiene que resolver todo papá Estado, que tienen que ser los demás los que hagan, nuestros jefes los que digan y nosotros a veces quedamos simplemente sentados en el sofá, ¿no? Yo creo que solo por eso merecería la pena poder conseguir escuchar a 20 ponentes, a 20 profesionales que te digan que hay otras formas de hacer las cosas y sobre todo aquí en España, ¿no? Que a veces estamos un poco a pruebas, iba a decir, ¿no? A ver si los demás nos solucionan qué es lo que sucede con ese proceso de crisis. Bueno, todos aquellos, aunque luego os lo recordaré de nuevo, que queréis conseguir una entrada, lo tenéis súper sencillo porque antes de que Álvaro nos la suba, que a lo mejor nos la sube, que ya he visto yo este proceso para buscar a los demás élite, bueno, pues os podéis meter en inviven.com, donde vais a encontrar directamente el podcast y demás y lo vais a ver. Vais a ir en primera plana, el enlace para que directamente salgáis a comprarlo. Sabéis que vendo, o sea, no os voy a negar lo contrario, pero también sabéis que solo vendo aquello que creo y justamente lo que está haciendo Álvaro, creo, pero vamos, hasta la saciedad y un poquito más, porque yo he visto casi el entrevistado, ¿no? De hecho, les decía, chicos, yo no os lo puedo contar todo, pero yo estoy oyendo cosas que están saliendo en el backstage. Y entonces, aunque todavía no os lo pueda contar, tienes que estar, o sea, hazme caso, que yo sé cosas que van a pasar después, que tenéis que estar ahí, ¿no? Y creo que por eso merece la pena. Álvaro, en aquellas personas en las que tú has escuchado y que a lo mejor pueden estar incluso en el Congreso, que tienen miedo no al fracaso, sino al éxito, ¿qué les dirías? Porque yo me imagino que verás a muchísimos emprendedores que no es el fracaso lo que tengan miedo, sino el éxito. ¿Por qué tenemos y continuamos, por mucho que lo sepamos, siendo temerosos de conseguir el éxito en nuestra vida? Sí, ese es un fenómeno que se da con más frecuencia de la que quisiera uno admitir, y por eso es que el cuarto eje temático de Somos Emprendedores de Digitales es empezar a trabajar la parte de la mentalidad. Si tú no tienes la mentalidad adecuada, puedes tener la mejor estrategia de marketing, puedes tener el mejor equipo de marketing, puedes tener el mejor producto del mundo, pero si hay algo que interiormente te frena, te va a frenar. Por eso es que si tú estás, alguien que esté escuchando está en esa posición de que le tiene miedo al éxito o le tiene miedo al fracaso, porque ambas versiones se ven, lo tienen que trabajar. Eso sí lo tienen que trabajar y lo tienen que trabajar porque si no se quita ese desbloqueo, no vas a tener los mismos resultados que pudieras tener habiendo trabajado esto.
Y eso a veces es un proceso que requiere prestarle más atención que cualquier otra cosa que tú vayas a hacer de negocio, porque es algo que no solamente te va a afectar en la parte de negocio, sino en la parte profesional y en la parte personal. Ujú. Entonces, eso sí, yo sí recomendaría en esos casos extremos, pues tienes que trabajar tu personalidad y lo puedes hacer o leyendo libros de autoayuda o contratando un coach, un consultor, un psicólogo, un psiquiatra, alguien que te pueda sacar de este problema. Álvaro Mendoza, cuando empezó, ¿tuvo miedo al éxito? Fíjate que yo no lo estaba pensando tanto por ese lado del miedo al éxito, ni siquiera el miedo al fracaso, ninguna de las dos me tenía preocupado. Yo De hecho, todo esto lo descubrí accidentalmente. Yo soy psicólogo, psicólogo de profesión. Yo atendía pacientes en mi consultorio particular en Colombia cuando aún vivía allí. Pero ocurrieron muchas cosas. Una de ellas era que mi hobby, no mi profesión, sino mi hobby, eran los computadores. Yo siempre era los que cacharreaba y desbarataba cosas y el computador de moda que había. Todo eso me fascinaba y todo lo que tenía que ver con computadores y tecnología me fue fascinando desde muy temprana edad. Y después yo leía muchos libros que tenían que ver con negocios y cosas de este tipo de cosas. Y eso siempre me llamó la atención, pero como hobby. Era algo que me apasionaba, pero como hobby, pero no como a nivel profesional. Sin embargo, más o menos en 1995, yo descubrí lo que eran los precursores del Internet y quedé completamente fascinado y era como si me hubieran volado la cabeza y me hubieran abierto a otro mundo. Y yo dije, yo tengo que aprender esto, pero lo que me interesaba era la tecnología, el cacharreo, la parte friki del asunto. Y, incluso en aquella época, yo todavía estaba en Colombia, me conectaba a los precursores del Internet por conexión telefónica pagando el minuto internacional a los Estados Unidos. Y se me abrió nuevamente el mundo porque yo empecé a ver tanta cosa que yo dije, yo quiero aprender esto. Y en simultánea me ocurrieron muchas cosas en mi vida. Eh, Primero fue cuando entró la violencia del narcotráfico en Colombia. Pablo Escobar empezó a llegar a las ciudades y en los carros bombas y la violencia y mataban a los policías y era, o sea, uno de profesional joven, como que no veía uno el futuro y ya dice, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Segundo, no era que yo tuviera mi consultorio lleno, no era que tuviera mi práctica profesional llena. Y tercero, yo llegué a ser director de un hospital de salud mental en farmacodependencia, pero estaba contratado con el gobierno y era un contrato temporal que se acababa. Entonces, no tenía el consultorio lleno, el contrato con el Estado se había acabado y adicionalmente estaba entrando la violencia y yo me vi como, no solamente yo, sino muchos profesionales en aquella época decidieron abandonar el país. Y fue mucha la fuga de talento en aquellos años. Y yo dije, en esa época yo dije, soy bilingüe, tengo la posibilidad de viajar a los Estados Unidos. El Internet está naciendo en Estados Unidos. Acá yo no estoy viendo futuro. Empaquémonos y vámonos. Entonces, fíjate que fue algo bastante arriesgado. Yo ahí no estaba pensando en fracaso, en éxito, sino simplemente en que algo me llamaba que yo tenía que aprender este tipo de cosas. Y afortunadamente ocurrió en aquel momento, porque en aquel momento apenas llegué aquí, pues aprendí la parte técnica, pero gracias a la parte técnica descubrí mi verdadera pasión, que era el marketing. Mi primera verdadera pasión, que era el marketing, porque mi segunda verdadera pasión era transmitir esos conocimientos a otras personas para impactar la vida de otros. Y me convertí en un maestro de lo que yo estaba haciendo desde el punto de vista ya no técnico, sino de marketing. Y fue todo producto de casualidades. Fíjate que mi primer experimento fue que yo creé un sitio web relacionado con un directorio manual de recursos que yo iba encontrando en Internet sobre Colombia. Lo tenía bilingüe español en inglés y en inglés. Fue tal el volumen de tráfico que traje que una empresa canadiense me dijo, ¿usted qué está haciendo? ¿Cómo está generando tanto tráfico? Y básicamente me contrataron para que liderara el mundo hispano de esa empresa. Acepté precisamente porque iba a aprender más las partes técnicas. Pero ahí empezaron a ocurrir unas cosas como por ejemplo Amazon.com. En aquella época no es el Amazon que conoces tú de hoy en día. En aquella época solamente se vendían libros y se posicionaban como la librería más grande del mundo.
Y ellos empezaron con un concepto que es el marketing de afiliación, Ujú. que tú ganas una comisión por las recomendaciones que tú hagas de los productos de ellos. Y entonces mi sitio web, la parte más traficada era, que tenía más tráfico, era todo lo que tenía que ver con el premio Nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez. Y pues yo empecé a poner publicidad de libros de García Márquez de Amazon, y empecé a vender libros de García Márquez en inglés, en español, en francés, en japonés, en chino, en todo, y empecé a ganar dinero. Después de eso, empecé a ver otras cosas que se estaban haciendo a pesar de que no había muchos modelos de negocio y dije, bueno, ¿cómo hago yo para vender mis propios productos? Si la gente está comprando libros de García Márquez, ¿por qué no van a comprar productos de uno de información? Y nació en esa época una empresa que me solucionó el problema, que era Clickbank. Clickbank.com es quizás la plataforma de productos digitales más grandes del mundo, y en esa plataforma empecé a vender mis propios productos. Me enamoré del proceso, me enamoré del marketing, aprendí a hacer marketing y lo aprendí a punta del error. Entonces, para mí nunca existió de que tengo miedo que voy a fracasar o que voy a tener mucho éxito. Simplemente las cosas en aquella época se me dieron como muy naturales, como que estaba en el momento correcto, con la gente correcta, con los temas correctos, y fluí porque se convirtió en mi pasión. Y mi objetivo nunca era, me voy a convertir en millonario o ganar dinero, ganar dinero. Eso vino como consecuencia posterior de empezar a sacar mis cosas allá afuera. De hecho, dime que terminaste conociendo a Gabriel, que no sé, te mandaría un libro dedicado o algo por el estilo, ¿no? No, 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 yo creo que él no tiene ni idea quién soy yo, total. Ahí hay un tío de Entonces, marketing todo que es está cuestión de escribiendo muchos pasiones. libros tuyos. Y además Sí, te trata mucho la pasión a ti. sí, no, 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 a mí esto es un tema que me apasiona, y quizás lo que más me apasiona es cuando uno logra afectar la vida de otros, incluso que tú ni siquiera te das cuenta, sino que, por ejemplo, está uno en un evento presencial y llega alguien y le da a uno un abrazo de oso, como si hubiera sido pues prácticamente el amigo de toda la vida, y le dice, usted me cambió la vida, y no solamente la vida, sino la de mi familia, soy otro desde que lo conocí. Y uno dice, pero ¿yo qué he hecho si yo a este señor o señora no la conozco? Y es básicamente porque uno termina convirtiéndose en modelo, en inspiración, la gente consume tus contenidos, como que se le dispara la chispita interior a la gente por el mundo del emprendimiento, y eso es a veces lo que falta. Eso es a veces lo que falta, es que uno se le encienda esa llama de la pasión, y cuando uno hace las cosas que le apasionen, pues realmente pues uno no está trabajando, y en la medida que lo que uno hace está transformando la vida de otras personas, pues el pago viene por sí solo. Ujú. De hecho, con eso me voy a quedar. Sé que ahora tienes una sesión, Álvaro, y te agradezco muchísimo por haber estado aquí con nosotros. Pero en el fondo es eso, ¿no? Vamos a seguir haciendo cosas que nos apasionen, que nos estimulen, que aporten a la gente, que dé transformación y que consigamos hacer que este mundo sea un poquito mejor. 14, 15 y 16 de mayo en Somos Emprendedores Digitales, donde vas a estar ahí pudiendo abrirnos los ojos, volándonos la cabeza junto con otras 19 personas en el que podré estar ahí a tu lado. Mil gracias por haber estado aquí en Café Vive y haber estado con toda nuestra tribu contando que las cosas se pueden hacer de otros modos, que se puede colaborar, que se puede hacer un proceso de cercanía y que no tenemos que tener miedo, sino que simplemente tenemos que vivir ese tipo de pasión. Muchas gracias, Álvaro. No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por invitarme a compartir este espacio contigo, con tu gente, y espero verlos a todos. Y yo estoy muy ansioso de ver tu charla, porque tu charla va a estar absolutamente espectacular. Así va a ser. Bueno, chicos, pues ya lo habéis oído. 14, 15 y 16 de mayo, SED, Somos Emprendedores Digitales. Métete ahora mismo en inviven.com. No lo dejes para mañana ni para dentro de un rato. Vete ahora mismo, pilla la cartera, coge la tarjeta y consigue una de esas plazas. Vas a ver que hay dos entradas, la de 47 y la de 97. Pilla ya directamente la de 97, ni siquiera te lo pienses, porque no solo vas a poder conseguir acceso a las grabaciones, sino que van a tener muchísimos otros premios. Lo vas a poder ver ahí. Y yo te digo, hazme caso, fíjate de mí, que yo que he visto el backstage, esa es la entrada que merece.
Nos vemos como siempre en un nuevo podcast, pero no mañana, no. Vamos a empezar a tener a otra persona, en este caso creo que viene Miquel Pino, que también es uno de los ponentes de Somos Emprendedores Digitales, el próximo sábado. Y más a decir, pero si hacíamos sábados y domingos, sí, bueno, pues como lo bueno a veces hace desear, pues te dejo deseando a que llegue hasta el sábado, que tenemos que empezar a priorizar en otras cosas que también nos mueven y nos hacen pasiones, y como ya sabes que me muevo así, pues estoy metida en 250 bares. Así que nos vemos el próximo sábado aquí, en el Café Invive. Muchísimas gracias.